Llevan más de 20 años conviviendo con nosotros, aunque para la mayoría de los ciudadanos de Puerto Real son unos completos desconocidos. Están situados en la barriada de Ciudad Jardín y cada semana se reúnen 3 veces para rezar de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Abrimos las puertas y conocemos la Iglesia Evangelista. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie para empezar el culto de esta mañana. Porque estamos aquí reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos habla a través de su palabra. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Todo el mundo piensa siempre que la Iglesia Evangélica nació con Lutero. Bueno, Martín Lutero es el que funda la Iglesia Evangélica. No es así, es una piedra más en el eslabón de eso. Nosotros entendemos que venimos de los apóstoles, nosotros creemos el credo que tiene la Iglesia Católica, es el mismo credo uno que otro, sino que no decimos Iglesia Católica, sino que decimos Iglesia Universal, porque equivale a lo mismo. Nosotros seguimos los principios de los apóstoles y te diría que siempre al margen, es decir, la iglesia cristiana empieza y en el siglo II, III la iglesia empieza ya a entrarle pues personajes no muy cristianos, empieza la iglesia a descomponerse, pero dentro de todo eso siempre hubo grupos que protestaron en contra de esas, digamos, ideas que le entraban, filosofías que no eran correctas, ¿no? Y así podemos llegar siglo II, siglo III, siglo IV. Y antes de Lutero entremos los humanistas, que lo que predicaban los humanistas justamente es que teníamos que dejar de ser un sistema gobernado por hombres que gobernaba hasta nuestras almas. Oye, somos personas y tenemos ideas claras y tenemos que pensar como personas. Entonces, luego, por ejemplo, no se dice nunca que Juan Hus fuera y es antes que Lutero, y le quemaron, y otros muchos más. Entonces, quiero decir que realmente Lutero fue una piedra más que no pretendió nunca separarse de la Iglesia, sino reformar la Iglesia, porque yo creo que no se ha hecho un estudio serio y concienzudo de lo que esa época hizo la Iglesia Católica. No se escandalice nadie, pero la Catedral de Roma y muchas cosas se podría decir que fue a cambio de la sangre de muchas personas, que echando una monedita en una caja, un alma salida del purgatorio que no existe, y limbo, que tampoco existe. Si fue un puro fraude que fue, y de ahí sacaron millones de millones para eso. Y las almas que estaban esclavizadas por ese sistema iban dándolo. Quiero decir que para mí Lutero quiso reformar todo eso. Cuando pretendió quitarle la gallina que traía los huevos de oro, pues le echaron. Y Lutero tuvo que dejar la iglesia, pero él nunca, para que veáis que es así, él nunca dejó su ropa de cura prácticamente, ¿no? Ni de predicar en su iglesia, en su templo. La iglesia surgió hace justamente 20 años con unos miembros que sentimos la llamada, por decirlo de esta manera, de reunirnos en un lugar donde no había todavía ninguna iglesia evangélica. Porque San Fernando lo tiene, Cádiz lo tiene, el Puerto lo tiene, Rota lo tiene, y elegimos Puerto Real como el único punto donde no había todavía ninguna iglesia evangélica. Empezamos en este local, en el local antiguo, que era un garaje de esta casa. Lo adecentamos, lo pusimos más o menos decente,
y posteriormente tuvimos que ampliarlo porque no cabíamos dentro. Y ahora estamos en este local. La iglesia ha hecho mucho trabajo dentro de esta barriada, con juegos con los niños, con deportes, con muchas, y llamadas también a toda la población, con trabajos en el centro de la ciudad, dándonos a conocer y dando a conocer el Evangelio, que es lo que a nosotros en el fondo nos interesa, ¿no? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Primeramente tiene que tener una relación personal con Jesucristo, se tiene que convertir a Cristo, ¿no? Y cuando hablamos de convertirse no es apuntarse en el libro de cuando nace, ¿no? Si decimos nosotros que Dios no tiene nietos, tiene nada más que hijos. Sí, mis hijos, unos son creyentes y otros no lo son. Porque yo no le puedo transmitir el virus del cristianismo como ha pretendido la iglesia oficial, ¿no? Sí. Mi hijo pues tiene una relación personal. El otro día, precisamente mi nieta, que tiene ahora 12 años, me dijo, dice, abuelo, yo quiero el domingo decirle a la iglesia que yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Entonces ella se levantó en la iglesia y ella dijo, yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Sí, desde ese día que ella hizo esa determinación, Jesús está en su vida y ella es una hija de Dios. Entonces, yo hice eso cuando tenía unos 16 años. Y bueno, Dios estuvo hablando conmigo en ese sentido, a la vez leyendo la palabra. Yo me sentí con deseo de poder transmitir lo que la Biblia dice a toda la gente. Luego las cosas se van rodeando, Dios va preparando el terreno y me invitaron a ir a un seminario y me fui al seminario a prepararme más, ¿no? A aprender a estudiar en un sentido, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues el pastor que estaba en Sanlúcar se marchó para Barcelona y yo me quedé a cargo del grupito que había allí. Entonces, pues, si eso es ser pastor, pues ahí estamos. Y hace 40 años. Mi padre es pastor y entonces puedo decir que vengo de la cuna evangélica, de una cuna evangélica, a pesar de que, como dice nuestro hermano José Rodríguez, ¿no? Hay muchos padres que son evangélicos y los hijos no han decidido abrazar la fe. Entonces yo hasta un cierto tiempo tenía una rebeldía con Dios, ¿no? Y fue entonces por vuelta de 98 cuando decidí dejar de pelearme con Él para entonces abrazar la fe en el Señor. Bueno, crecí en una familia cristiana, evidentemente, porque mis padres venían a la iglesia, pero bueno, con 12 años pues tomé la decisión de seguir al Señor Jesús y entregarle mi vida y bueno, aquí seguimos con 35 y sigo para adelante. Yo vengo de Brasil, mi padre fue llamado para hacer una misión en Portugal, en la iglesia metodista, y entonces estuve en Portugal 6 años hasta que conocí a mi esposa y que vive en el puerto de Santa María. Y entonces me casé y ahora estoy aquí. La mujer es una parte importante dentro de la iglesia. Hacemos muchas cosas, evidentemente, que si nosotros no podrían estar, igual que dentro de la sociedad, ¿no? No solo dedicamos a limpiar el suelo porque los hombres también lo limpian, sino hacemos actividades exclusivamente de mujeres, ayudamos con la música, etcétera, ¿no? Hacemos. La palabra de Dios son historias verídicas que vivieron Jesús y vivieron los apóstoles y además otras historias anteriores a ellos, ¿no? De Moisés, de David y tal. Pero a la misma vez él usó lo que le llamamos parábolas, que eran como ilustraciones, ¿no? Algunas reales y otras menos reales, pero realmente es muy normal que en cualquier servicio o predicación se intercalen pues expresiones y ideas personales como de la misma congregación, vivencia que la misma congregación puede tener en el momento o puede haber tenido. Nosotros tenemos un Padre muy grande y muy poderoso.
No necesitamos ni pedirle al gobierno, ni pedirle a nadie que nos dé. Si Dios es el dueño de todo, ¿a qué pedirle al Estado que me dé? Pues un local, o que me compre un órgano, o que me compre... Si mi Padre es el que le da hasta el mismo gobierno lo que hay, ¿cómo? Yo prefiero pedírselo a mi Padre. Y la muchacha dice, oye, pues es verdad, si visto así de esa manera, pues claro. Si yo tengo un Padre que lo tiene todo, ¿por qué tengo que andar pidiéndole, mendigando a los demás? A mendigo que son. Yo tengo a un Dios en los cielos, hermano. Y tú igual. Depende de Él. Y cuando Él te llame, tú tienes que estar preparado. Yo creo que soy más importante que lo que el mundo piensa que soy. Por lo cual no me preocupa lo que piense la gente. Yo creo que soy un hijo de Dios. ¿Entiendes? Yo soy un hijo de Dios. Y Dios tiene para mí lo mejor. Y yo no tengo que andar, quizá como he dicho antes en lo que he hablado, mendigando a la gente la miseria de que me den aquello y me den lo otro. Y sí, en estos 40 años, sí, ni aún con el régimen de Franco, yo me sentía pues discriminado. Si hizo falta ir a hablar con el gobernador de Cádiz, yo fui con toda la autoridad de ser un hijo de Dios y pedirle al gobernador que me diera esto, esto y esto, porque era de justicia. Unas veces me atendí, otras veces no, pero nunca me frustré. Si me hizo falta irme a un colegio y pedirle al director que me dejara pasar películas a los niños, no tuve ningún problema. Si me hizo falta meterme en una prisión y estar allí con los 500 presos hablándole del Evangelio, no tuve problema. Así que creo que muchísimas veces el problema está dentro de nosotros, es que somos pocos, Si somos hijos de Dios, y un hijo de Dios vale mucho para Dios. Y la sociedad no sabe todavía lo que vale un hijo de Dios. Hemos ido visitando, quien quería escucharnos escuchaba y quien no quería, pues lógicamente todo es voluntario. Y repartíamos también prospectos para dar a conocer la iglesia por toda la barriada y por el centro de la ciudad también, todo con el objetivo de despertar el interés en el Evangelio, o sea, en la lectura de la palabra, porque a nosotros no nos interesa que nos copien a nosotros, a cada uno de nosotros nos interesa que lean las Sagradas Escrituras y que ellos aprendan de ellos y de esa manera, pues no sé, reunirnos para seguir aprendiendo y estudiando la palabra. Muy dura, y no porque tenga convicciones, sino justamente porque no las tiene. Es más fácil establecer contacto con personas que tengan convicciones propias que con personas que siguen la marcha tal como está planteada sin preguntarse nada. No quieren preguntarse sobre lo que es la vida, para qué estamos, quiénes somos, dónde vamos, qué tenemos que hacer, nada. Solo les interesa, como decía el pastor esta mañana, tener mucho dinero y rápido. Cuando éramos jóvenes, pues ya no soy joven, pero cuando éramos jóvenes salíamos mucho, éramos un grupo de jóvenes bastante grande, éramos como 15 y salíamos mucho a la calle en Puerto Real, íbamos cantando, hacíamos mimo, repartíamos folletos, etcétera, etcétera. Y bueno, como ha dicho mi padre, Puerto Real es duro, es una tierra dura, pero bueno, con la ayuda de Dios llegaremos, el Señor hará su obra, sí. Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ese es el problema que tenemos siempre. Con el vecino porque se coló la lente tuya, el niño porque te tiró la pelota, el otro porque te rozó en el coche y todos son los problemas a mí iguales. Dios está por encima de tantos problemas que nosotros tenemos. Tengo 3 niñas y como habéis visto cuando empieza lo que es la parte del sermón que el pastor pasa hacia adelante, pues ellos salen a la escuela dominical y es donde ellos tienen su tiempo para aprender sus historias de la Biblia y dibujar y estar juntos y aprenderse. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era? Si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para pedirle algo a Dios, Él se lo dará. ¿Y dónde lo encontramos? Mateo 18:19. Muy bien. Ellos no están normalmente, salen para que sea más específico para ellos, ¿no? Y cuando tenemos un problema, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pedir al Señor para que nos ayude, ¿verdad? Sí. ¿Y oramos dónde? ¿Hay un sitio especial para orar? No. No.
¿Y si oramos solos, es mejor que si oramos acompañados? No. No. Oramos todos juntos, pedimos por eso y el Señor nos ayuda. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a apuntar el versículo en el papel para que no lo olvidemos. Y la semana que viene hacemos un repaso. Nosotros como cristianos evangélicos, de toda la vida hemos predicado la palabra de Dios. Nunca hemos querido estar en contra de la Iglesia Católica, simplemente nos hemos limitado a predicar lo que dice la Biblia. Y si eso crea una diferencia, pues será problema de aquel que no esté siguiendo la palabra. Sí, diferencia, nosotros no nos confesamos a los hombres, por ejemplo, para decir algo, nos confesamos con Dios porque a Dios es al que ofendemos. Pues adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque así Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, aunque había lugares concretos para adorar. Sin embargo, él dijo, bueno, que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino donde quiera que esté la persona, por lo cual no tenemos que estar ni delante de algo ni delante de nada, sino aquí donde estamos, aquí en el campo, podemos adorar a Dios. Tampoco tenemos imágenes porque nuevamente nos remitimos a la palabra. Dios prohíbe que adoremos cualquier escultura que le represente a Él o cualquier otra divinidad de los cielos. La iglesia en América Latina, en América del Sur y Central, está creciendo mucho. Dicen que es por la pobreza, ¿no? Por la necesidad, que la gente busca más del Señor. Y hay distinciones, porque están muchas denominaciones, la metodista, la bautista. Hay dentro de que un parámetro, o sea, las iglesias son idénticas, ¿no? Todos adoran al mismo Señor. Las canciones, hay muchas canciones que cuando llegué aquí las conocía ya, a pesar del idioma, que son idénticas. Pero siempre hay una cosita u otra que las diferencia de lo que es de Brasil, como Portugal y España. Ya las barbaridades no nos asustan, ya estamos acostumbrados a todas ellas. Las hay bien intencionadas y mal intencionadas. Las bien intencionadas, pues lógicamente no tienen ningún problema. Las mal intencionadas tenemos que intentar deshacer esas malintenciones que existen, ¿no? Pero nuestro trabajo es dar testimonio de lo que nosotros creemos. Eso es un argumento que se usa de cuando en cuando, y diré que quien está interesado en ello es justamente la Iglesia Católica. O sea, cuando la Iglesia Católica ve que hay un movimiento evangélico en cualquier parte, saca la tarjeta de sectas. Entonces la gente, o sea, nos presentan como las sectas dañinas, o sea, no distinguen, dicen, son sectas. Entonces todo el mundo piensa en las sectas dañinas, que las hay, porque para ver hay hasta iglesias de Satanás, ¿no? O sea, que las hay. Ahora justamente en un congreso católico que ha habido, me parece que ha sido en Uruguay, en Paraguay, han catalogado a las iglesias evangélicas de Hispanoamérica, que están creciendo mucho más que la católica, reconocida por el propio Papa de Roma. El Papa ha dicho que si la Iglesia Católica no actúa, dentro de 20 años la mayoría de los suramericanos serán protestantes o evangélicos, como quieras llamarle. Y entonces ya ha sacado diciendo que las iglesias evangélicas son sectas. Los testigos de Jehová se llamaban antes testigos de Jehová, ahora se llama testigos cristianos de Jehová o algo así. Lo han hecho para ser incluido en las negociaciones con el Estado como iglesia cristiana, pero ellos nunca han sido considerados como evangélicos, nunca. Ni ellos mismos, ni nosotros, por supuesto. Vamos a dar continuidad al culto de esta mañana con las ofrendas, recordando no ser avarientos y avariosos. Y recordando también las palabras de Pablo, que debemos dar conforme hemos puesto en nuestro corazón.
gracias a la televisión por estar con nosotros en esta mañana. Esperamos vernos guapos todos. Si no, no. Favorecidos, porque si no se rompe. ¿Quién cumpleaños? El chico. Ah, hay de cumpleaños. Sí, hay dos. Hay un aniversario y un cumpleaños. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé mucha vida, salud y felicidad. Dios le damos gracias de toda música, al fino paño hermoso que permitió llegar.